Esta es una lista de 10 criaturas antiguas que prácticamente no tenían posibilidades de sobrevivir en nuestro mundo moderno, y muchas de ellas literalmente provocan escalofríos solo al recordarlas. Comencemos con uno de los monstruos más extraños y aterradores, que parece una pesadilla espeluznante o una visión de pesadilla de la que no quieres despertar. El Tulm monstruo o Tulm criatura. En apariencia, esta criatura medía solo 14 centímetros y a primera vista parecía menos peligrosa que otros representantes de la fauna antigua en nuestra lista. Sin embargo, no dejes que su pequeño tamaño te engañe. Esta enigmática criatura del período carbonífero posee una estructura que, incluso después de 60 años desde su descubrimiento, sigue siendo objeto de debate entre los científicos sobre a qué clase de animales pertenece. Imagínate si Howard Phillips Lovecraft hubiera inventado una criatura depredadora. Su cerebro tendría características similares a las de un tiburón, pero con una trompa de elefante que terminara en dientes afilados o en un gancho, y sus ojos estarían en largos pedúnculos. Eso es exactamente lo que era el Tulm monstruo. Y aquí empieza lo más interesante, y, no menos importante, lo más horrible. Esta extraña criatura, que parecía un hocico alargado, no cumplía una función meramente decorativa. Su órgano, largo y que sobresalía como una trompa, servía más bien como una herramienta de ataque, y sus dientes blancos en el extremo podían agarrar y desgarrar carne, funcionando como unas tijeras vivientes. Además, dado que actualmente los científicos no tienen una comprensión completa de cómo cazaba y se comportaba en su entorno natural, no tendrías ni siquiera una idea clara de su estrategia de ataque. Es como tratar de luchar contra un monstruo de una película de terror cuyos comportamientos ni siquiera conoces. Los estudios modernos sugieren que el Tulm monstruo podría haber sido totalmente venenoso. Esto significa que, a diferencia de la mayoría de las criaturas conocidas, podría haber secretado toxinas o veneno capaz de paralizarte. Mientras intentas entender quién manda aquí, podría estar inyectándote tranquilamente veneno desconocido o sustancias nocivas en la sangre, sin que siquiera te des cuenta. La capacidad de ser al mismo tiempo depredador y venenoso es otra capa del terrible terror que podría haber creado. Y otro aspecto que produce escalofríos es que, según los fósiles, estas criaturas vivían en grupos. Los museos de fósiles en la zona de Mason Creek han hallado numerosos restos, lo que indica que los Tulm monstruos existieron en grandes manadas. Esto implicaba que no tendrías que enfrentarte a un solo individuo, sino a muchos, quizás decenas o incluso cientos. Todos ellos se aproximaban a ti con sus garras llenas de dientes y sus largos ojos en tallos. Imagínalo como una nube de avispas, pero en vez de aguijón, cada uno de ellos tendría una trampa en una vara larga que podría capturar y desgarrarte la mano o la pierna. Si pensaras que puedes manejar esto, quizás deberías reconsiderar tus capacidades, ya que un enemigo tan terrible requiere mucho más atención. Y si te parece que enfrentarte a un enjambre de tales monstruos ya es una prueba difícil, entonces piensa en un ser que haría que los cocodrilos modernos parezcan juguetes de piscina. Esto es un Sasis yurus, un monstruo que no necesitaba una estructura especialmente extraordinaria para destruir tus planes y arruinar tu día. Alcanzaba una longitud de 13 pies, aproximadamente 4 metros, y todo su cuerpo estaba lleno de músculos y dientes. Recuerda que mencioné al Sasis, una quimera que combina características tanto de cocodrilos modernos como de reptiles del pasado, y esas características eran tan primitivas en su interpretación que creaban la ilusión de que estaban hechas de plastilina, en una especie de taller de juguetes infantiles. Ahora imagina un cocodrilo que decidió que ya no le basta nadar en piscinas, que se sumergió en las profundidades de los océanos antiguos, expandiendo su dominio. Este cocodrilo, al que llamamos Sasis yurus, no necesitaba una anatomía extraña para temer por sus víctimas en serio. Era extremadamente hábil en lo que mejor hacen los cocodrilos, esperar en emboscadas. Su capacidad para acechar y acabar con su presa en un instante podía rivalizar con la de los cazadores más expertos. Pero lo más sorprendente es que, a diferencia de los cocodrilos actuales, limitados a cuerpos de agua dulce en las costas, el Sasis yurus se desarrolló de manera que quedó completamente adaptado a la vida marina. Sus patas, enormes y parecidas a patas de saltar, no solo le ayudaban a desplazarse por el agua, sino que también lo convertían en un verdadero especialista en natación.
Su largo hocico, una potente y larga nariz plana, no estaba diseñado para capturar peces como los cocodrilos modernos. En cambio, parecía adaptado para atravesar rápidamente el agua, como una torpedo, para alcanzar a su víctima en el menor tiempo posible y sorprenderla, aplastándola contra el fondo del mar. Así, el Sasis yurus no era solo un depredador terrestre, sino un terror marino, adaptado a las profundidades donde su velocidad y potencia podían infligir golpes devastadores a cualquier objetivo que estuviera en su alcance. Cuando se habla de depredadores marinos de épocas pasadas, pocos pueden imaginar su aspecto tan aterrador y asombroso al mismo tiempo. Es difícil imaginar que incluso los nadadores más rápidos y hábiles, como los campeones olímpicos de natación, pudieran compararse en velocidad con los tiburones marinos. Los dinosaurios, que medían decenas de metros de largo y alcanzaban velocidades que superaban con creces a las de los deportistas más fuertes. Estos depredadores fantásticos, adaptados a la vida en el océano, eran capaces de mantener un ritmo rápido de persecución y longas carreras tras su presa, superando en velocidad a los cocodrilos modernos, que, como se sabe, se fatigan muy rápidamente, y para quienes una caza prolongada en el medio acuático no es más que una tarea que solo pueden afrontar en ocasiones. A diferencia de ellos, el depredador oceánico, capaz de realizar persecuciones prolongadas, constituía una verdadera maravilla de la naturaleza. Y si piensas que un grupo de cocodrilos marinos, con sus docen de dientes y mandíbulas poderosas, es ya demasiado brutal, prepárate, porque en escena aparece un depredador marino aún más aterrador, que tomó como base a los reptiles cocodrilos, pero decidió complementar ese arquetipo con características de los seres más mortíferos del mundo marino. Conoce al dacosaurio, una criatura que demuestra convincente que la evolución tiene su propia fantasía retorcida, y que la vida nunca deja de sorprendernos con sus fugaces e insólitos caprichos. La evolución, parece, decidió superar sus propios logros y creó exactamente a ese monstruo marino que, según los científicos, ejemplifica cómo la naturaleza puede jugar a ser un ingeniero loco. Imagínate, si la naturaleza decidiera echar un vistazo a un asesino en serie como la orca, la vería y pensaría, ¿y si hiciera que esa criatura tuviera dientes aún más afilados, con molares en forma de filo como cuchillas? Y así nació el dacosaurio, un depredador marino gigante de varias decenas de toneladas de peso, que prácticamente dio un salto evolutivo, acelerando su desarrollo tan rápidamente que los científicos lo bautizaron como un hiperdepredador hambriento. Este término casi parece referirse a una especie de animales que difieren de los depredadores habituales en el mundo marino. Los dientes del dacosaurio no eran solo armas, sino verdaderos cuchillos biológicos, capaces de provocar envidia en cualquier T-Rex extinto. Eran afilados y cerrados, como si estuvieran diseñados para cortar tejidos densos, y sin duda lo convertían en uno de los depredadores más peligrosos de su época. A diferencia de sus antecesores más camuflados y astutos, que preferían atacar desde la sombra, acechando a su presa sin ser detectados, el dacosaurio era un cazador activo. Su aspecto no era solo un aparato de natación, sino algo más, como una torpedo, con poderosas extremidades en forma de aletas de peine y un cuerpo aerodinámico. Fue diseñado para persecuciones veloces y ataques rápidos. En la mirada de este gigante palpita algo especial. Era capaz no solo de alcanzar y atrapar a su presa, sino también de seguirla a grandes distancias, realizando persecuciones marinas en las que los tiburones modernos quedarían muy por detrás. Ahí radica no solo su singularidad, sino también la razón por la cual los paleontólogos que estudian sus restos no pueden dejar de preocuparse. Lo más asombroso y a la vez aterrador es su estrategia de caza. Parece que este monstruo cuenta con un sonar propio, un mecanismo que le permite detectar incluso las vibraciones más insignificantes en el agua. Por eso, podía cazar tanto en las profundidades del océano como en aguas poco profundas y estuarios, donde normalmente resulta difícil capturar a alguien. Su campo de alcance era universal y su zona de caza amplia y diversa. Esta criatura no respetaba ni las profundidades ni las zonas de poca agua, convirtiendo todo el entorno marino en su refugio y territorio. Dediquémonos un momento a otro tiempo y transportémonos a los ríos y cuerpos de agua de épocas antiguas, porque si pensabas que el agua dulce era más segura, prepárate para una gran sorpresa.
Todo porque en esos lugares habitaba uno de los depredadores marinos más aterradores, el Rotus. Cuando en la película muy popular sobre el gran tiburón blanco, las Jaws, sentiste miedo por los océanos, probablemente no te imaginas que existe algo mucho más peligroso y agresivo que vive en aguas dulces. Este monstruo, pez de aproximadamente 12 metros de largo, no solo cazaba, dominaba sus dominios acuáticos, eliminando por completo a sus competidores e intimidando con su presencia todo lo que entraba en su campo de visión. A simple vista, el Rotus parece simplemente un pez muy grande, pero sus características lo hacen un depredador verdaderamente único y aterrador. En primer lugar, llama la atención sus dientes. No son mangos de pescado comunes, sino 2 colmillos enormes que sobresalen de la mandíbula inferior y que se asemejan en mayor medida a arpones biológicos, capaces de infligir heridas mortales a cualquier presa. Estos dientes no son solo armas, sino más bien sensores adaptadores diseñados para detectar y reaccionar a las más leves vibraciones del agua. Cuantos más mecanismos de caza tuviera, mejor se defendía en ríos turbios, donde el agua turbia dificultaba la visión y la detección de objetivos. Se puede decir que el Rotus fue creado para luchar en condiciones de completa oscuridad y confusión. Si pensamos en el daño que podía causar un pez de 200 toneladas, la respuesta se vuelve evidente a partir de los hallazgos fósiles. En excavaciones arqueológicas, los científicos han descubierto numerosas marcas de mordidas dejadas por esta criatura en el cuerpo de otros peces, así como los primeros anfibios terrestres similares a sacos de arena, conocidos como tetrápodos, que aún se consideran antepasados de las especies terrestres. Todo esto indica que el Rotus no se limitaba solo a pequeños peces o presas débiles. También cazaba organismos más grandes, sin reparo en atacar incluso a aquellos que tenían casi el doble de su tamaño. Incluso en restos antiguos, se encuentran evidencias de que este monstruo podía enfrentarse a grandes animales marinos o terrestres, lo que demuestra su extrema agresividad y ferocidad en la lucha por la comida y la supervivencia. Así, este depredador dejó una huella significativa en la historia evolutiva de su época, recordándonos que en la vida siempre hay lugar para las criaturas más feroces e implacables, dispuestas a luchar por su parte de existencia, sin respetar las leyes de la naturaleza ni las reglas humanas sobre el peligro. Es cierto que este pez era tan agresivo y salvaje que no tenía miedo de pelear con criaturas mucho más grandes que él. Imagínate, una pequeña criatura que intenta enfrentarse a criaturas del tamaño de un barco o incluso más grandes, y que además no muestra ni una pizca de temor. Y ahora pregúntate a ti mismo, si crees que el enorme monstruo fluvial asusta por su tamaño y fuerza, espera un poco más hasta que escuches acerca de su primo marino, que salió a las aguas abiertas del océano y decidió potenciar sus rasgos aterradores. Este pariente marino heredó todas las cualidades terroríficas de su hermano fluvial y añadió una característica no menos aterradora. Cazaba no solo, sino en manadas, las llamadas bandadas, como depredadores feroces, formando una piara sangrienta. De esta manera, este sorprendente y temible depredador marino se convirtió en lo que se llama un pariente ruso secundario, que emprendió rumbo al océano y empezó a entrenarse intensamente para volverse aún más peligroso. Los paleontólogos incluso le dieron un apodo, pez KS, y fue así no porque pareciera especialmente estético o atractivo. Lo llamaron así porque justo en el lugar donde cazaba, empezaba el escenario más implacable y aterrador para cualquier víctima. Allí podía suceder que cualquier ser vivo que entrara en su vista se convirtiera, de manera voraz e indiscriminada, en presa, lo que podría acabar muy mal para él mismo. ¿Y qué decir? Que eso realmente puede hacer que te despiertes en medio de la noche. Tenemos evidencia de lo feroz y peligroso que era este pez KS. En concreto, se encontró un ejemplar de este monstruo marino que se asfixió intentando tragar un pez de 13 pies de longitud. Sí, lo has oído bien. Este ser vivió de forma tan agresiva y devoraba su comida con tal voracidad que literalmente pereció en su intento de ingerir a una criatura casi de la mitad de su longitud. Imagínate, el pez está tan obsesionado y sin control en su sed de venganza sangrienta y caza, que sus últimos minutos de vida llegan justo cuando intenta tragar una presa casi del mismo tamaño que él. Pero lo que realmente hace que el pez KS sea aterrador no son sus dimensiones ni su voracidad, sino su forma única de cazar.
Verlo en acción sería posible por esos enormes colmillos que sobresalían del maxilar superior. Después de todo, la mayoría de los depredadores marinos tienen que acercarse bastante para asestar el golpe. Sin embargo, el pez KS podía abrir su boca tan ampliamente que parecía atrapar a su presa como si fuera una red viva. Y sus colmillos, curvados hacia adentro, hacían que cualquier escape fuera casi imposible. Una vez dentro de su boca, escapar era prácticamente imposible. Y si pensabas que había alguna oportunidad de huir de tan monstruoso pez, entonces tendrías una mala noticia. Su cuerpo estaba construido casi como una torpedo. Sus poderosas aletas y su forma aerodinámica permitían que esa criatura alcanzara velocidades que seguramente harían que los actuales peces de agua dulce, como el pez dorado y los atunes, pensaran 2 veces antes de intentar escapar. Además, la resistencia extraordinaria de este monstruo significaba que no solo podía alcanzar rápidamente a su víctima, sino también perseguirla durante largos periodos sin cansarse. Era una encarnación real del ataque y la supervivencia en las profundidades marinas. Sin embargo, la verdadera y aterradora cualidad de este depredador marino residía en que era un cazador en manada. No un solitario o un depredador accidental, sino un miembro de una manada, organizada y coordinada. Los rastros de sus presas y fósiles indican que, al igual que las antiguas pirañas, cazaba en grupo, trabajando en conjunto para acallar y destruir a su víctima. Solo su tamaño hacía que esta táctica fuera especialmente aterradora. Cada individuo alcanzaba al menos la longitud de un autobús de 13 metros. Y esa era una de sus características más espeluznantes. Al acercarse a esta especie, se podía ver que era un cazador temible, difícil de eludir, porque sus congéneres rodeaban a la víctima y no la soltaban. Pero si pensabas que tenías alguna posibilidad de escapar o ser más rápido, no te apresures a sacar conclusiones. El X-Fish no sería tan aterrador si una de sus características, la capacidad de atrapar y perseguir, no lo hiciera especialmente peligroso. Ahora, viajemos a las profundidades aún más oscuras, pues existe un depredador marino que se distingue no solo por su tamaño y hambre, sino también por su capacidad de esconderse y cazar desde la sombra. Conocido como el tututut, es un calamar ancestral que hace que los calamares gigantes modernos parezcan apenas meriendas pequeñas. Probablemente ya hayas oído hablar de los calamares gigantes, que son considerados auténticas pesadillas nocturnas para quienes los han visto. Pero aquí está el tututut. Su aspecto hacía que incluso los calamares gigantes parecieran meramente porciones de comida para él. Alcanzaba los 33 pies de longitud, lo cual, en la era cretácica, significaba un peso y poder verdaderamente enormes. Y lo más interesante es que, a diferencia de aquellas criaturas que dependían únicamente de su fuerza bruta para destruir a su presa, este calamar antiguo demostraba gracia e ingenio. Sus tentáculos no eran simples brazos prensiles, como los de los peces modernos. Estaban equipados con ganchos en lugar de ventosas habituales. Imagínate, te rodean no suaves ventosas de esponja, sino afilados ganchos que, como una espiral metálica viviente, se clavan en la piel y te sujetan con gran firmeza. Y ahora piensa, si incluso notarías a este depredador, probablemente estarías en una situación muy peligrosa, porque sus tentáculos eran como si estuvieran hechos de un material metálico vivo, afilado y capaz de cortarte y herirte en un instante. Lo más aterrador de esta criatura no era solo su tamaño, agilidad o sus tentáculos en forma de gancho. La verdad es que el tututut utilizaba su capacidad de bioluminiscencia. De alguna manera misteriosa, podía brillar en la oscuridad. Hoy en día, todos los calamares gigantes emplean la bioluminiscencia luminosa para comunicarse y confundir a posibles presas, además de monitorizar la situación en las profundidades. Pero los paleontólogos sugieren que este calamar ancestral, gracias a su desarrollo, usaba esa luz no solo para la comunicación o el camuflaje. Creaba ilusiones luminosas y atraía a su trampa a los organismos marinos desprevenidos o curiosos. Como resultado, su espectáculo de luces servía como un faro radiactivo que atraía a las presas, las cuales terminaban cayendo directamente en sus tentáculos en forma de garra, como en una trampa con iluminación. Así que si piensas que un calamar gigante y muy inteligente es solo una pesadilla nocturna o un cuento inquietante, déjame advertirte. Existe una criatura aún más aterradora,
más astuta y misteriosa que todos nuestros monstruos marinos modernos. Esa misma criatura que en su tiempo inquietó a los mares de sus antiguos contemporáneos y que permaneció como uno de los habitantes más enigmáticos y peligrosos de las profundidades. Silosaurus no era un simple cetáceo marino, sino el primer intento serio de la evolución de crear un auténtico monstruo marino. Cuando los científicos descubrieron por primera vez el fósil de un basilosaurio, la primera impresión fue que se había topado con una antigua serpiente marina, similar a las criaturas legendarias o dragones marinos. Con el tiempo, quedó claro que esta hipótesis no estaba muy lejos de la realidad. De una forma u otra, esta pesadilla de 64 pies no era simplemente un cetáceo fósil, sino el resultado de lo que puede conducir la evolución si se le encomienda transformar a una serpiente en un gigante marino, y además se le pide que muestre maldad y agresividad. A diferencia de las ballenas modernas, famosas por su forma aerodinámica similar a un torpedo, el basilosaurio eligió una vía de desarrollo más siniestra, recurriendo a una imagen que se asemejaba mucho a una serpiente marina. Su cuerpo largo y flexible no solo lo hacía aterrador a simple vista, sino que también le permitía moverse sin obstáculos en las aguas, como una gigantesca pitón marina enroscada alrededor de su presa. Y cuando se habla de sus características intimidantes, lo primero que viene a la mente son sus dientes. En las ballenas modernas, estos, si existen, suelen ser simples conos o brincos diseñados únicamente para atrapar comida. Pero el basilosaurio tenía un conjunto de dientes muy diverso. Dientes puntiagudos y dentados en la parte trasera para desgarrar carne, y colmillos gigantes diseñados para perforar y sujetar a la víctima. Se puede decir que esta criatura marina depredadora podía morder como un tiburón, y al mismo tiempo, apretar y triturar como un gran cocodrilo. Poseía la fuerza tanto para atacar como para destruir. Todo esto indica que el basilosaurio fue creado de manera muy diferente a los mamíferos marinos modernos, lo que le otorga una aura especial y siniestra. Sin embargo, fue precisamente esta cualidad la que organizó el verdadero espectáculo de horror, y sin duda, merece un lugar en la lista de depredadores marinos que llenan las pesadillas nocturnas. A diferencia de las ballenas actuales, que necesitan salir a la superficie regularmente para respirar, este monstruo marino antiguo podía pasar horas bajo el agua, permaneciendo sigiloso y silencioso. En los hallazgos fósiles, los científicos descubrieron que el basilosaurio podía literalmente quedar suspendido casi en la superficie del agua, usando su cuerpo parecido a una serpiente para deslizarse silenciosamente en mares y lagunas poco profundas, permaneciendo invisible para sus posibles presas. Aquí surge la pregunta: si parecía tan amenazante y poseía adaptaciones tan únicas, ¿qué le motivaba a cazar? Resulta que estos huesos cuentan otra historia, no solo sobre la búsqueda de alimento, sino sobre un verdadero entusiasmo por la caza. En los fósiles, los científicos encontraron marcas de mordidas en otros animales marinos que superaban en tamaño a los propios basilosaurios. Y lo sorprendente es que algunas de estas víctimas no tenían signos de violencia o de haber sido devoradas. Fueron asesinadas simplemente por diversión, por la emoción de la batalla o el juego del cazador. Este comportamiento indica que este depredador marino no mataba solo por alimentarse. Lo hacía porque le gustaba jugar con su presa, organizando auténticas batallas de caza en el océano. ¿Podía este animal matar por diversión? Los investigadores aseguran que sí. No solo se enfrentaba a gigantescos tiburones o cocodrilos, sino que también era un verdadero depredador marino, para el cual la caza se convertía en una especie de entretenimiento emocionante. Para concluir, no podemos dejar de mencionar otro aspecto único de este antiguo monstruo, que lo hace aún más aterrador. A diferencia de los gigantes marinos modernos, que suelen confiar solo en su fuerza y tamaño, el basilosaure tenía dentro de su cabeza un aparato especial que recordaba a grupos de receptores electrosensoriales. Estos grupos de impulsos eléctricos, ubicados en el cráneo, le permitían percibir cambios en los campos eléctricos, lo que le facilitaba detectar incluso presas ocultas o invisibles a simple vista. Este mecanismo lo convertía en algo más que un cazador ágil. Era realmente un poseedor del sexto sentido, capaz de localizar y destruir a su víctima con una precisión casi invisible, lo que añade un nuevo nivel de horror y misterio al retrato de este antiguo monstruo. Sumérgete en la sensación, como si tu corazón latiera aceleradamente,
cuando te encuentras en el agua. Imagina que estás en una corriente oscura o en la oscuridad de la noche, intentando escapar y esconderte. Pero pensar en ello otra vez, tales reflexiones pueden ser tu última equivocación. Este terrible depredador puede sentir tu estado nervioso, como si tuviera un sentido especial, una destreza cazadora que le permite detectar tu presencia incluso a través del espesor del agua. No es solo un depredador marino aleatorio, sino la verdadera encarnación de una pesadilla que podríamos llamar el fin, la pesadilla más espeluznante que existe en las profundidades del mar. Es interesante notar que estos monstruos marinos no cazaban en solitario. Según los hallazgos y reconstrucciones realizados a partir de restos y fósiles antiguos, se supone que estos grandes reptiles, que no eran pocos, cazaban en grupos, de manera similar a algunos animales modernos que se unen para aumentar sus probabilidades de capturar una presa o defenderse. Por eso, cuando tú observas atentamente a esa enorme criatura marina de hasta 15 metros de longitud, no estás sola. Sus parientes ya giran a tu alrededor, escondidos fuera de tu campo de visión, esperando el momento oportuno para atacar. Así es, delante de ti, un grupo de reptiles marinos cuya fuerza, inteligencia y estrategia de caza coordinada los convertían en seres sumamente peligrosos. Con estos los antiguos reptiles marinos, sería imposible sobrevivir si decidieran atacarte repentinamente. Pon a prueba tus habilidades y tu comprensión. Si crees que podrías sobrevivir a un encuentro con estos monstruos marinos, comparte tu opinión en los comentarios abajo. Y aunque no estés seguro, simplemente piensa, ¿qué tan peligroso era el océano primitivo y sus antiguos habitantes? Además, es importante señalar que en este video hablo precisamente de estos gigantescos reptiles marinos, aquellos que habitaban los mares hace millones de años. Y si te interesa aprender más sobre estas criaturas antiguas, sobre quién fue el más grande, el más peligroso o el más misterioso, termina de ver mi video y presta atención al siguiente material. Espero que esta información te ayude a entender mejor la magnitud de los ecosistemas marinos antiguos y el nivel de amenazas que representaban para quienes vivían entonces y permitían en sus aguas estas formas de vida monstruosas. Al fin y al cabo, gracias a estos descubrimientos, podemos imaginar qué horrores escondía el océano primitivo en aquellas épocas en que en la Tierra gobernaba un verdadero depredador marino, con dimensiones aterradoras y una caza implacable.